Pesadillas en HD. Hola pesadilleros, bienvenidos nuevamente a Pesadillas en HD, tu canal para descubrir las historias reales más aterradoras que la humanidad intenta olvidar. Si te apasiona el terror basado en hechos reales y quieres conocer los oscuros secretos que se esconden en el pasado, este video es para ti. Hoy exploraremos un caso que desafía la línea entre la realidad y la ficción. La Casa de los Hermanos en Corea del Sur, un lugar donde la dignidad humana fue aniquilada en nombre de un progreso ilusorio. Y para hacerlo aún más escalofriante, veremos las inquietantes similitudes entre esta historia y la exitosa serie El Juego del Calamar. ¿Listos para enfrentar esta realidad aterradora? Entonces, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al horror. Contexto histórico: la Casa de los Hermanos. Retrocedamos a la Corea del Sur de los años 70 y 80. En ese periodo, el país estaba en plena transformación, buscando dejar atrás las cicatrices de la guerra y convertirse en una potencia económica. Este auge trajo consigo grandes cambios, pero también profundizó las desigualdades sociales. Mientras que una parte de la población disfrutaba de los beneficios de la modernización, otra, compuesta por los más vulnerables, era dejada atrás y marginada. Con un crecimiento económico acelerado, el gobierno quería proyectar una imagen impecable al mundo, especialmente de cara a eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1988. Las calles de las ciudades importantes debían lucir limpias y ordenadas, sin rastros de pobreza o descontento social. Para lograrlo, implementaron políticas de limpieza social que consistían en retirar de las calles a quienes consideraban indeseables, vagabundos, mendigos, personas con discapacidades mentales y cualquier otra figura que amenazara esa imagen de progreso. Estos individuos eran detenidos sin juicio, en operaciones a menudo llevadas a cabo de noche para evitar la atención pública. Posteriormente, eran enviados a centros de rehabilitación que en realidad funcionaban como prisiones disfrazadas. Uno de los más infames fue la Casa de los Hermanos en Busan, un lugar que, bajo la apariencia de un refugio, se convirtió en un infierno para miles de personas. El gobierno de la época justificaba estas acciones como un esfuerzo por modernizar el país y garantizar la seguridad pública, pero para muchos críticos era un claro abuso de poder. Mientras tanto, la comunidad internacional comenzaba a observar con admiración el ascenso económico de Corea del Sur, pero pocos sabían los costos humanos que esto implicaba. ¿Cómo lograba el gobierno mantener estos abusos en secreto? A través de estrictos mecanismos de censura, intimidación hacia periodistas y activistas y una narrativa oficial que culpaba a las víctimas de su propia situación. Esta combinación de opresión y desinformación permitió que lugares como la Casa de los Hermanos operaran durante años sin consecuencias. La pesadilla dentro de la Casa de los Hermanos. Lo que ocurría dentro de la Casa de los Hermanos desafía la comprensión humana. Entre los años 1975 y 1986, este centro rehabilitó a más de 38.000 personas, incluidos niños y adolescentes.
Pero la rehabilitación era solo una excusa para explotar a los internos. Las instalaciones estaban diseñadas más para encarcelar que para rehabilitar. Los internos vivían hacinados en habitaciones pequeñas y mal ventiladas, compartiendo literas que a menudo se reducían a un simple colchón sobre el suelo. El agua corriente era limitada y las condiciones sanitarias eran deplorables, lo que provocaba brotes de enfermedades contagiosas como disentería y tuberculosis. A menudo, los internos eran obligados a realizar sus necesidades en cubos que no se vaciaban regularmente, agravando aún más la insalubridad. Además de estas condiciones físicas, se les privaba completamente de su identidad. Desde el momento en que llegaban, les quitaban su ropa y pertenencias personales. Se les asignaba un número, que se convertía en su única forma de identificación. Incluso los niños más pequeños eran sometidos a este trato, lo que tenía un impacto devastador en su desarrollo emocional. La rutina diaria estaba marcada por largas jornadas de trabajos forzados. Los internos, muchos de los cuales eran menores de edad, eran enviados a trabajar en fábricas y granjas asociadas al centro. Aquí producían bienes que generaban enormes beneficios para los administradores de la casa, pero ellos no recibían ni un centavo. El agotamiento físico era constante, y las jornadas podían superar las 12 horas diarias sin descanso adecuado ni alimentación suficiente. Los abusos físicos y psicológicos también eran parte integral de la vida en la casa. Los guardias, muchos de ellos promovidos de entre los internos, imponían una disciplina brutal. Las palizas eran comunes y se utilizaban tanto para castigar como para intimidar a otros. El aislamiento era otra forma de castigo, con algunos internos encerrados en celdas oscuras durante días o semanas sin contacto humano. Las condiciones extremas y el trato inhumano llevaron a muchos a intentar escapar, aunque pocos lo lograban. Para aquellos que eran capturados, el castigo era tan severo que se convertía en un ejemplo para los demás. Estas condiciones eran tan extremas que muchos no sobrevivieron a su tiempo en el lugar. Aunque no existen cifras exactas, se estima que cientos de personas murieron debido a las enfermedades, el agotamiento y los abusos. Sus muertes, sin embargo, rara vez eran registradas oficialmente, y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes, borrando cualquier rastro de su existencia. Los llamados guardias, que en muchos casos también eran internos promovidos, administraban castigos brutales con una crueldad que reflejaba su propia desesperación. La comida era escasa y de baja calidad, a menudo consistiendo en porciones mínimas de arroz aguado o sobras descompuestas. Las malas condiciones de higiene agravaban esta situación. Los baños eran insalubres y el acceso a agua limpia era limitado. Las enfermedades se propagaban rápidamente debido al hacinamiento y la falta de atención médica, y los más débiles eran dejados a su suerte, en ocasiones muriendo sin que nadie interviniera. A pesar de estas condiciones inhumanas, los internos eran obligados a trabajar largas jornadas en fábricas y granjas vinculadas al centro. Producían desde productos agrícolas hasta bienes manufacturados que generaban ingresos significativos para los administradores. Estos beneficios jamás se traducían en mejoras para los internos. Por el contrario, el dinero solo servía para perpetuar el sistema corrupto que los explotaba. Esta dinámica de trabajo forzado no solo agotaba físicamente a los internos, sino que también los despojaba de toda esperanza, convirtiéndolos en meras herramientas para el enriquecimiento de unos pocos. Los internos eran obligados a manipular maquinaria pesada sin ningún tipo de capacitación o equipo de seguridad, lo que resultaba en accidentes frecuentes que a menudo dejaban a las víctimas con discapacidades permanentes o incluso causaban la muerte. Además, los internos no recibían ningún tipo de compensación por su trabajo. Por el contrario, se les mantenía en un estado de deuda constante con el centro, ya que se les cobraban exorbitantes tarifas por la comida insuficiente y las instalaciones miserables que se les proporcionaban. Este sistema perpetuaba su explotación, asegurando que nunca pudieran salir del ciclo de abuso. El agotamiento físico era una constante,
Algunos internos reportaron desmayarse en el lugar de trabajo debido a la falta de alimentos y al exceso de horas trabajadas. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda, eran reprendidos y en algunos casos castigados físicamente por no cumplir con sus responsabilidades. En los casos más extremos, los internos eran obligados a realizar tareas que desafiaban su capacidad física, como transportar cargas pesadas durante largas distancias sin descanso, lo que provocaba lesiones irreparables. La indiferencia de los administradores hacia estas condiciones convertía cada día en una lucha por la supervivencia. Abusos. Los guardias eran despiadados y ejercían su autoridad con un nivel de crueldad que iba más allá de la simple disciplina. Si alguien se atrevía a rebelarse, intentaba escapar o incluso mostraba señales de desobediencia, las consecuencias eran terribles. Las palizas no eran solo un castigo físico, sino también un espectáculo diseñado para sembrar el miedo entre los demás internos. En algunos casos, los castigos se llevaban a cabo públicamente, forzando a los otros internos a observar, mientras el castigado era golpeado hasta perder el conocimiento. El aislamiento era otra de las formas de tortura psicológica más comunes. Los internos eran encerrados en celdas diminutas y oscuras durante días, sin agua ni alimentos adecuados. Este tipo de castigo no solo debilitaba físicamente a las víctimas, sino que también erosionaba su salud mental, dejándolas en un estado de absoluta vulnerabilidad. En los casos más extremos, algunos internos simplemente desaparecían y nadie sabía qué había sucedido con ellos. Esto creaba una atmósfera de incertidumbre y terror constante. Un sobreviviente relató cómo los gritos nocturnos de quienes eran torturados o castigados se convertían en una parte habitual de la vida dentro del centro. No podías dormir porque sabías que mañana podrías ser tú. Los gritos eran como una alarma constante de lo poco que valía tu vida allí. Estas prácticas no solo mantenían a los internos bajo control, sino que destruían cualquier atisbo de esperanza o resistencia. Deshumanización. A los internos se les quitaba el nombre y se les asignaba un número, un acto que representaba el primer paso en su completa despersonalización. Desde el momento en que cruzaban las puertas de la casa de los hermanos, eran despojados de su ropa y pertenencias personales, y con ellas de su identidad. Este número se convertía en su única forma de identificación, una etiqueta que los reducía a simples cifras, en un sistema que buscaba borrar cualquier traza de individualidad. El uso de uniformes verdes o azules no era solo una medida práctica, sino también un elemento simbólico. Estos uniformes homogenizaban a los internos, eliminando cualquier señal externa de su personalidad o procedencia. Esto no solo facilitaba el control de los guardias, sino que también reforzaba la idea de que los internos no eran individuos, sino piezas intercambiables de un sistema desalmado. La vigilancia constante también jugaba un papel crucial en este proceso de deshumanización. Cada movimiento de los internos era observado, cada palabra monitoreada. Sabían que cualquier acción que pudiera interpretarse como una señal de rebeldía sería castigada con severidad. Incluso los guardias, muchos de ellos antiguos internos promovidos a estas posiciones, parecían actuar como extensiones mecánicas de este sistema. Se había erradicado cualquier vestigio de empatía o humanidad en sus interacciones con los prisioneros. Este sistema no solo reforzaba la idea de que los internos eran herramientas desechables, sino que también buscaba quebrantar su voluntad de resistir. La constante reiteración de que eran fácilmente reemplazables y que sus vidas carecían de valor individual lograba instaurar una sensación de desesperanza absoluta. Esta atmósfera asfixiante era parte del terror sistemático que definía la vida dentro de la casa de los hermanos. Testimonios de sobrevivientes. Uno de los pocos sobrevivientes que se atrevió a hablar fue Kim Jong-sik. En una entrevista impactante, relató cómo a los 13 años fue arrestado en las calles de Busan sin motivo aparente y enviado a la casa de los hermanos.
Kim describió con dolor cómo, desde el momento de su llegada, sintió que su identidad era arrebatada. Me quitaron todo, mi ropa, mis pocas pertenencias y, más que nada, mi nombre. Me convertí en un número, y ese número era lo único que importaba para ellos. Durante los años que pasó en el centro, Kim fue obligado a realizar trabajos forzados en condiciones que lo dejaban exhausto. A menudo nos despertaban antes del amanecer y nos llevaban directamente a las fábricas. No importaba si estabas enfermo o herido, tenías que trabajar o enfrentarte al castigo. Además del agotamiento físico, Kim también habló de los horrores emocionales y psicológicos que vivió. Recordó los gritos de otros internos siendo castigados, gritos que lo mantenían despierto por las noches. Era un recordatorio constante de que nadie estaba a salvo, de que cualquiera podía ser el siguiente. A pesar de todo, lo que más le marcó fue el aislamiento. No nos dejaban hablar entre nosotros. Cualquier intento de fraternizar era visto como un acto de rebeldía. Vivías con miedo, completamente solo, incluso estando rodeado de cientos de personas. Kim Jong-sik logró sobrevivir, pero las cicatrices físicas y emocionales que lleva consigo son un testimonio del infierno que él y miles de otros vivieron. Aunque salí de ese lugar, nunca he podido escapar de los recuerdos, confesó. A través de su historia, Kim espera que el mundo nunca olvide lo que ocurrió en la casa de los hermanos, para que tragedias como esta no se repitan. Otro sobreviviente, que prefirió mantenerse en el anonimato, describió el terror de ver a sus amigos desaparecer sin explicación. Un día estaban ahí y al siguiente no. Nadie nos decía qué había pasado. Aprendimos a no hacer preguntas, relató. Estos testimonios nos muestran una pequeña parte del infierno que vivieron miles de personas. A través de sus palabras, podemos entender cómo la deshumanización y el abuso sistemático dejaron cicatrices imborrables. Relación con el juego del calamar. Las similitudes entre la casa de los hermanos y el juego del calamar son imposibles de ignorar. Los uniformes verdes, los números de identificación, la deshumanización. Aunque el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, no ha confirmado que se inspirara directamente en esta historia, la narrativa de la serie refleja un trauma colectivo profundamente arraigado en la historia de Corea del Sur. La serie explora cómo los sistemas de poder pueden despojar a las personas de su humanidad, reduciéndolas a simples piezas en un juego diseñado para el beneficio de unos pocos. Este concepto resuena con la experiencia de los internos en la casa de los hermanos, quienes fueron utilizados y descartados sin consideración alguna. Además, el uso de elementos visuales, como los uniformes y los números, refuerza la idea de que la identidad individual no tiene cabida en un sistema que prioriza el control y la explotación. El impacto de estas similitudes va más allá de lo estético. Revela una memoria histórica que Corea del Sur todavía está procesando, un recordatorio de las injusticias sufridas por los más vulnerables en nombre del progreso. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero es nuestro deber asegurarnos de que nunca volvamos a repetirlo, utilizando estas historias como lecciones para construir un futuro más humano y justo. La casa de los hermanos es un recordatorio aterrador de lo que ocurre cuando la sociedad permite que los más vulnerables sean tratados como simples números en lugar de seres humanos. Nos muestra cómo los sistemas deshumanizadores pueden prosperar en la sombra, mientras la sociedad se enfoca en alcanzar metas superficiales como la modernización o el desarrollo económico. ¿Cuántas veces hemos ignorado a los más vulnerables bajo la excusa de que es necesario o es inevitable? Es importante recordar que los cambios comienzan con la conciencia. Al conocer y compartir historias como esta, mantenemos viva la memoria de quienes sufrieron y evitamos que estos horrores se repitan. El impacto de esta narrativa no se limita a Corea del Sur. Es una advertencia global. En todo el mundo hay sistemas que perpetúan la deshumanización, a menudo disfrazados de progreso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él.
La memoria es una herramienta poderosa y solo a través de ella podemos construir un futuro donde la dignidad humana sea inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este viaje al horror real. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte, compartir este video y dejarnos tus comentarios. Queremos saber qué opinas y qué otras historias te gustaría explorar. Hasta la próxima, pesadilleros. Y recuerda, las pesadillas más aterradoras no siempre provienen de la ficción, sino de la cruda realidad.